Buenas noches, mi nombre es Fernando Duque Tobón, soy miembro de la Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali y por esa razón estoy aquí para darles una charla sobre básicamente qué telescopios tenemos en el espacio y cómo los estamos usando. Esta es una charla básicamente que lo que quiero es provocarlos, cómo se puede trabajar en programación haciendo ciencia. Y vamos a mirar algunos de los aspectos y vemos que muchos de lo que ustedes ven aquí, la programación de 3D, una gran cantidad de programas se originan en programas de investigación espacial. Por ejemplo, todo lo que son los programas de 3D se inventaron para hacer simulaciones para entrenamiento de astronautas. Entonces muchos, por ejemplo, cómo se hacía para entrenar a un astronauta antes de ir a la Luna sin ir allá, se utilizaron y ahí fue cuando se empezaron a hacer programas de 3D. Tratando de simular todo este tipo de procesos. Esto se utiliza mucho porque hay una gran cantidad de procesos, voy a explicarlo eso con mucha calma en la charla, y es que hoy en día, mucho antes de hacer por ejemplo, un caso de un telescopio, realmente se utilizan programas y se ensayan en los programas muchísimas veces y se utilizan varios diseños al mismo tiempo, por ejemplo, y los científicos simplemente los prueban en computador y después de tomar decisiones, los mismos científicos toman la decisión cuál de todos los diseños se puede desempeñar mejor. Y vamos a ver qué es lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, para entender un poco esto, hay que entender aquí, es que básicamente todo el asunto de la astronomía es manejar la luz. Y la luz para los astrónomos suministra toda la información. Y toda la información es que con el color podemos saber, por ejemplo, la calidad de lo que estamos viendo, y cuando digo calidad, podemos saber qué estamos viendo, podemos saber si el objeto tiene hidrógeno, o tiene metano, o tiene agua, o de qué está compuesto. La luz también nos puede dar información sobre la velocidad, nos da una gran cantidad de parámetros y con eso usamos. Lo que estamos viendo aquí en esta gráfica es simplemente mostrando, arriba está mostrada como una onda la luz, ¿cierto? Y nosotros tenemos luz desde muy alta intensidad, que es esta luz, digámoslo así, hasta muy baja intensidad. Y es lo que en términos coloquiales conocemos como el infrarrojo, que es donde las ondas son más largas, y los ultravioleta, que son donde las ondas son mucho más rápidas y más ajustadas. Y lo que estamos viendo aquí es la cantidad de instrumentos ópticos que hemos lanzado al espacio, que han estado usados dentro de 3 años y 8 años, o algunos más de 20 años, como es el caso del Hubble. Y entonces lo que está mostrándose aquí es cada uno de estos siglas que hay aquí, está indicando un instrumento óptico que fue lanzado al espacio y para qué longitud de onda se utilizó para ver. Y les doy un ejemplo, cuando uno mira el arco iris, todos sabemos de qué es la descomposición de la luz, ¿cierto? Pero resulta que en los extremos del arco iris hay luz que no vemos. Y entonces en el extremo azul es lo que sigue el ultravioleta, y en el extremo opuesto, que es el rojo, está el infrarrojo. Son ondas de luz que los ojos humanos no ven, pero nosotros usando dispositivos los podemos ver. Y entonces aquí vemos, básicamente lo que el ojo humano ve es esta pequeña porción de la luz. La inmensa mayoría, más del 90% de la luz que viene del espacio no la podemos ver, ¿no? Entonces hay que hacer dispositivos para verlos. Por ejemplo, nosotros no vemos rayos X, y todos sabemos que los rayos X los utilizamos para tomar radiografías y otras cosas, además son dañinos, ¿no? Pero tenemos telescopios en este momento, como el telescopio Chandra, que es un telescopio hecho para hacer observaciones en rayos X. Una de las características de esto, que creo que otro compañero nuestro dio una charla aquí antes, y es que tenemos telescopios en tierra y tenemos telescopios en el espacio. Cada uno tiene ventajas y cada uno tiene desventajas. Las ventajas de los telescopios terrestres es que son relativamente fáciles de hacer, ¿no? Y tienen la gran ventaja que se pueden manipular y usar por décadas, siglos, a diferencia de los que lanzamos al espacio, que son de muy corta duración, ¿cierto? Se deterioran muy rápidamente, las condiciones en el espacio son muy duras, destruyen casi todo en muy corto tiempo, en unas pocas décadas destruyen
los objetos, los dañan, ¿cierto? Y además la dificultad de tener un telescopio arriba es que no se puede hacer reparaciones. Ustedes me dirán, el telescopio espacial hemos hecho varias reparaciones y digo, es la única excepción. De todos los telescopios que estamos viendo aquí, el único que se puede reparar es el Hubble. Vamos a ver, dentro de unos 3 o 4 años se va a lanzar otro telescopio que va a reemplazar al Hubble y ese no se va a poder reparar. Ahora lo contamos por qué. Entonces, viendo aquí, vamos a ver, realmente hoy la tecnología podemos mirar todo el amplio espectro y eso nos permite hacer descubrimientos como los siguientes. ¿Cierto? Entonces tenemos el telescopio espacial Hubble, que es el que más he mencionado. Es un telescopio basado, digamos, fue el primero que se lanzó al espacio con estas características y fue basado con criterio un poquito terrestre, ¿no? Ustedes ven, es un tubo, básicamente es un tubo gigantesco, ¿no? Con los espejos en la parte interna. Me voy a adelantar un poco y vamos a mostrar el telescopio que van a lanzar dentro de unos 3 o 4 años y no es un tubo, ¿no? Los espejos están al aire libre y eso tiene una característica y es que en la Tierra los espejos tienen que ser protegidos de las luces laterales que vienen de la propia Tierra. En el espacio no hay luces laterales, entonces no es necesario cubrirlo, ¿no? Este es un esquema para conocer un poquito el telescopio y esta es una fotografía del telescopio tomada desde la estación espacial. Este telescopio movido, su energía proviene de paneles solares, básicamente, y tiene una tapa para cuando uno está funcionando y todo eso, ¿no? Todo lo que recibe el telescopio espacial es guardado en un computador y periódicamente, regularmente en ciertos momentos se envía la información a Tierra. El envío de la información es todo un estudio, ¿no? Ingenieril de sistemas muy complejo. Ustedes verán la cantidad de fotografías que toma, lo pesadas que son esas fotografías, y luego por lo tanto mandar esas fotografías no es fácil y hay que hacer unos programas que los tiene solamente la NASA para poder enviar esas fotografías en muy corto tiempo y que no se pierda información. Voy a hacer un poco más detallado, un poco más adelante con este tipo de cosas. Entonces, miremos los instrumentos que tiene el Hubble, básicamente, ¿cierto? Y básicamente son cámaras sensibles a la luz, ¿cierto? Y ustedes conocen mucho más que eso que yo, y es cada píxel de cada cámara tiene un conector. Entonces, literalmente se puede leer píxel por píxel y el astrónomo puede hacer, digamos, si la fotografía es suficientemente clara, puede hacer estudios muy precisos de una porción de la fotografía porque tiene esa información que los píxeles le han dado. Y eso es lo que hacen. Vamos a mirar y le voy a mostrar fotografías donde los mismos programas anulan píxeles porque consideran que la información que ha llegado no es válida. Voy a ser un poco más claro al respecto a eso. Entonces, tienen una cámara avanzada, que básicamente es una cámara de fotografía, son cámaras de amplio campo, es decir, tiene una visión supremamente amplia, entre 130 y 150 grados, es decir, casi la humana, pueden ir en una amplitud muy grande, y una cosa interesante es que tiene 48 filtros disponibles. Esto permite que la fotografía se pueda tomar en un amplio espectro muy grande y entonces se puede obtener mucho más información del objeto que se está mirando, ¿no? Hay una cámara planetaria, es decir, hay una cámara dedicada exclusivamente para tomar fotografías de planetas. Obviamente los planetas son todos de nuestro sistema solar. Voy a hablar un poquito más adelante de los que se están investigando en otras estrellas, eso es otra historia, ¿cierto? Esa cámara ha sido reemplazada 3 veces, además porque la tecnología, básicamente no porque se dañe, sino que la tecnología que se va teniendo con eso avanza tan rápidamente que los 3 o 4 años ya hay una cámara mucho mejor, con mucho mayor resolución, que toma mucho más datos y entonces es mucho más importante cambiarla. La otra son el costar. Una de las cosas interesantes es que el Hubble se cometió un error técnico, no sé si algunos recuerdan de eso, pronto son muy jóvenes, ¿no? Pero el Hubble cuando se lanzó, el espejo se pulió mal y entonces llegó ciego, algo así como yo, que llegó miope al espacio y hubo que esperar casi año y medio a que le pusieran unas gafas al telescopio y entonces el telescopio tiene gafas como yo, como la señorita, como él, y eso es interesante que podamos corregir. Miren ustedes cómo la tecnología, hacemos un instrumento, lo hacemos mal
y luego podemos hacerle la corrección a ese instrumento. Eso es bien interesante de verlo. Y esas gafas del Hubble se llama el COSTAR, ¿cierto? Y una de las cosas de esto es que son dos espejos de casi 2,5 metros de diámetro, es decir, muchísimo más altos que una persona, y los que conozcan un poco, fundir espejos de esos diámetros es enormemente complejo. Eso ya de por sí, eso es todo un estudio hoy en día, ¿no? Hoy en día no se hacen espejos tan grandes, se hacen espejos hexagonales, mucho más pequeños, de más o menos unos 50 centímetros de diámetro, y luego se pegan como los alveolos de los paneles de abejas y forman entonces estructuras mucho mayores, y con eso es mucho más fácil de hacerlo y de enviarlo al espacio. Bueno, y esto vamos a mirar algunas de las fotografías con que se toman. Esta es una fotografía que fue tomada hace unos 15 años y es muy famosa porque algunos le dicen los dedos de Dios, otros les dicen los pilares de la astronomía, porque son simplemente nubes de gas donde se están originando estrellas. Esto está más o menos a 12.000 millones de años luz, es decir, bastante lejos, y muestran nomás la calidad de eso. Vuelvo y repito, cada color nos puede decir de qué está hecho, qué elemento físico hay allí, si hay carbono, si hay hidrógeno, las cantidades que hay, las velocidades a las cuales se mueven. Entonces todo esto es manejado evidentemente solo con computadoras, ¿no? Este, por ejemplo, es una fotografía de la región más lejana del universo. Todo lo que estamos viendo ahí son galaxias, no hay una sola estrella, ¿cierto? Y ustedes pueden ver, cuenten galaxias y hay más de 40, ¿no? Buena pregunta, ¿cierto? El tiempo de exposición. En algunos de estos casos, los tiempos de exposición son de días, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta, este telescopio viaja a 28.000 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces solamente pónganse a pensar la tecnología que hay que tener, los programas que hay que tener tan finos para que una nave a 28.000 kilómetros por hora mantenga un objetivo del cual no se puede mover ni una milésima de milímetro porque queda desenfocada la foto, ¿no? Y entonces en esto, por ejemplo, todos estos instrumentos tienen una cosa que se llaman giróscopos, y los giróscopos son simplemente un motorcito que tiene una bomba con algún gas, nitrógeno puede ser, o en algunos casos aire simplemente, y de acuerdo a un programa que dice cómo se está moviendo el telescopio con respecto a lo que se está fijando, y lanzan pequeños chorros de aire para mantener estable el telescopio y mantener siempre la mira puesta en el mismo objetivo. Vuelvo y le digo, no se puede mover más de una milésima de milímetro porque si no las imágenes no salen, ¿no? Y esto es indicativo de toda la calidad que hay detrás de esto. Muy buena pregunta. Hay una cosa, el telescopio que se va a lanzar dentro de 2 o 3 años, el Webb, va a corregir lo que el muchacho pregunta. Él dice que si la Tierra no distorsiona las imágenes, y las distorsiona de muchas maneras. Uno es que la Tierra es aunque sea pequeña en comparación a otros objetos astronómicos, tiene mucha masa en comparación al Hubble y lo atrae, ¿cierto? Y la forma de atraerlo es que lo pone a temblar. Y eso evidentemente pues mueve el aparato. Entonces hay que ponerlo a cierta distancia para que él funcione. Para eso, esas distancias hay que escogerlas con mucha precisión. Y la otra asunto con el cual molesta la Tierra, el planeta Tierra a los telescopios, es la luz. Vamos a mirar que en el Webb tratan de corregir todo esto. Esta, por ejemplo, es la explosión de una estrella, ¿no? Tomada en su momento de mayor, ¿no? Lo que los astrónomos han descubierto de cómo las estrellas explotan y cómo es que se forman en el universo en los últimos 10 años es literalmente, si usted le pregunta a un astrónomo lo que ellos saben hoy en día, no tenían ni idea hace 15 años. En solo 15 años se ha reescrito completamente cómo es que las estrellas se forman y se nacen y se mueren
en su evolución. Y esto lo hemos descubierto, teníamos teorías, teníamos avances antes de que se hiciera el Hubble, pero el Hubble ha revolucionado y ha hecho toda una teoría nueva frente a esto. Estas dos galaxias en interacción una con otra. Y aquí una cosa que quiero pasar y que quiero dejar el web de último, y es que aunque no es propiamente un telescopio, sí son unos ojos nuestros puestos en otro lado, y es la famosa nave Curiosity, que en este momento está en Marte. El Curiosity es el tamaño de un carro utilitario nuestro, de un Volkswagen, de un Santro, cualquiera de esos carros pequeños que hay por ahí, es más o menos, tiene el peso de 1 tonelada aproximadamente, pero es un laboratorio ambulante, ¿no? Tiene más de 13 cámaras fotográficas, ¿no? Tiene un rayo láser que es capaz de derretir las rocas, y el humo lo lee a través de ciertas cámaras. Vuelvo y le indico toda la cantidad de tecnología que hay aquí detrás, y con solo leer el humo, ¿cierto?, determina cuál es la composición química de las rocas, ¿cierto? Esta nave llegó en agosto del 2012 a Marte, va a cumplir ahora, dentro de un mes larguito, va a cumplir 2 años terrestres en Marte, aunque ya lleva 1 año marciano. Y una de las cosas interesantes de esta nave es que es automática. Esa es otra cosa bien interesante, ella se maneja sola, ¿cierto? Ustedes dirán, no, ya la manejan desde aquí de la Tierra. Si uno le da una orden al Curiosity ahora para que se mueva, él se mueve 27 minutos después de yo hundir el Enter aquí, ¿cierto? Esa discrepancia de horario no sirve para estar mandando orden por orden, ¿no? Entonces una de las cosas que hacen los ingenieros con eso es que mandan el paquete completo. Usted va a ir hasta tal parte, además con GPS, ¿cierto? GPS marciano, para poder, y entonces el vehículo se mueve autónomamente, obviamente con reglas que le han dirigido desde la Tierra, pero él se mueve automáticamente solo en Marte y determina qué sitios puede explorar. Todos esos sitios se lo han marcado los científicos y pueden hacer todo esto, ¿no? Una de las cosas interesantes de esto es que es todo un laboratorio físico-químico, puede hacer muchos análisis químicos que son enormemente complejos aquí en la Tierra, pero lo puede hacer allá. Y además su energía es por una pila de plutonio, que más o menos le va a durar unos 3 o 4 años. Una de las cosas interesantes de esto, no sé si alguno se ha visto la película Apolo 13, ¿cierto? Una de las cosas de la película Apolo 13 cuando ocurre eso es todo un ingeniero que era uno de los astronautas que iba allí, todo el esfuerzo que él hace por reducir el consumo de energía. Y una de las cosas interesantes para ustedes ver es que uno a veces se aterra y el consumo de energía de este carro, que es un laboratorio ambulante, ha hecho más de 1000 perforaciones en Marte, es decir, en 2 años hemos tenido una información físico-química de Marte absolutamente espectacular, y lo que consume es inferior al consumo eléctrico de una casa normal, ¿no? Y entonces una de las cosas interesantes que lo vamos a ver en un futuro, y por eso podemos tener hoy aparatos tan pequeños como un celular o estos generadores que trabajan con microvatios, con cantidades de energía muy pequeñas. En eso es una de las cosas que hemos avanzado muchísimo, y es que cada vez somos más eficientes en el uso de la energía, y en eso los ingenieros de sistemas han contribuido muchísimo a cómo hacer muy eficiente el consumo de energía. Bueno, entonces veamos rápidamente qué es lo que tiene este Curiosity, una comparación. Estas son las 3 naves que hemos lanzado, los seres humanos, ¿cierto?, a Marte, ¿no? El más pequeño, el Sojourner, ¿no? Este era un juguete. Eso realmente era más grande, era un carrito Tonka de esos que le regalaban a uno cuando era chiquito, ¿cierto? Esto era un carrito de 6 ruedas, además, casi todos son de 6 ruedas, ¿no? Con una antena y una pequeña batería de celda solar, y esto duró como 2 años en Marte. Luego lanzamos es el Spirity, que todavía sigue vivo en Marte, lleva más de 10 años en Marte. Fue hecho para que durara 2 años y va a cumplir 11 años en Marte. Los 3 son distintos y los 3 están en Marte. Hay otro, el Spirit y el Opportunity. Estos eran 2, muy bueno tu comentario, estos eran 2, uno se dañó,
pero el otro sigue vivo, ¿cierto? Y una de las cosas interesantes de eso es ¿por qué sigue vivo? Porque una de las grandes sorpresas de eso es que los ingenieros de la NASA hacen un programa de computador para que el aparato funcione y 2 años después lo han corregido al máximo y le han hecho 84 correcciones y el programa está mucho mejor. Y no me pregunten tanto, ustedes saben más de eso que yo, borran completamente el programa estando el aparato funcionando en Marte. Y borran el programa y le mandan el programa nuevo. ¿Cómo hacen eso? No tengo ni idea. Y lo han hecho no una vez, sino muchas veces. La primera vez que lo hicieron la NASA, y para que ustedes vean todo lo que uno puede hacer con eso es muy interesante, es que la primera vez que se tomó fotografías de Saturno fue con una nave que se llamó el Voyager. Y esa nave también fueron 2, Voyager 1 y Voyager 2. Resulta que las naves se lanzaron por ahí en 1975, no me acuerdo muy bien, 75, 76, de pronto me equivoco el año, si alguien tiene por ahí el dato. Y cuando las naves iban 3 o 4 años, en esa época teníamos menos tecnología que hoy, obviamente, y las naves demoraron casi 8 años en llegar a Saturno. Cuando las naves iban en mitad de camino, los científicos de la NASA descubrieron que podían, además ellos iban solamente a visitar Saturno, pero usando una cosa que llamamos hoy en día, que es muy común en astronauta, que es jugar al billar cósmico. Y el billar cósmico es que yo lanzo naves contra planetas y hago todo lo posible y hago una órbita para que la nave no se estrelle contra el planeta, sino que el planeta lo lance, ¿cierto? Lo capture, pero la velocidad que lleva la nave es de tal magnitud que ella se suelta del planeta, pero el planeta lo lanza a gigantescas velocidades. Eso se llama billar cósmico. Resulta que el billar cósmico se descubrió cuando las Voyager ya iban en camino. Y en 1976, para que ustedes vean que esa práctica de ver programas usándose, no me pregunten cómo se hace eso, pregúntale a sus profesores de universidad que deben de saber más de eso que yo, ¿cierto? Lanzan esos programas, lanzan eso y en la mitad del paseo le borran los programas al Voyager y le mandan el nuevo programa para jugar al billar cósmico porque el programa original no tenía billar cósmico. Y entonces, ¿qué hicieron las Voyager? Visitaron los otros planetas y no solamente fueron a Saturno, sino Urano, Plutón y Neptuno, los últimos planetas. Las pocas fotografías que tenemos de ellos se deben a los Voyager hace mucho tiempo. Entonces vean ustedes que es muy interesante ver esto, hay unos programas y unas cosas bastante interesantes de cómo uno meterse en tecnología trabajando uno con ciertos programas. Bueno, sigamos entonces. Y aquí, esto es una cosa que a mí también me pareció absolutamente sorprendente, y este es donde aterrizó el Opportunity, que es el que está ahora, la nave grandota que está ahora allá, el carro que están dando, ¿cierto? Y este es el cráter Gale, ¿no? Una de las cosas interesantes es que lo lanzaron en el 2012 y mientras iba en el espacio para Marte, no tenían ni idea los científicos dónde iba a aterrizar. ¿Por qué? Porque no han tomado la decisión. Y entonces seleccionaron 28 cráteres de Marte y de los 28 fue seleccionado 6 meses antes de llegar la nave a Marte, fue seleccionado el cráter Gale, que es el que están viendo ustedes allí. Pero lo sorprendente es que solamente un mes después de tomarse la decisión de que iba a aterrizar en el cráter Gale, ¿cierto?, salió publicado que este círculo mayor era donde el Opportunity iba a caer en el cráter Gale, ¿cierto? 15 días antes de llegar, este fue el nuevo cálculo y la nave aterrizó aquí. O sea, uno se queda asombrado de la cantidad, de la precisión y de la cantidad de información que van aprovechando a medida que saben más, involucran esa información en los programas y entonces el programa puede predecir con mucha mejor exactitud lo que viene en un futuro. Esto es lo interesante de todo esto. Bueno, entonces este instrumento de Marte, el Opportunity, tiene 13 cámaras, a falta de una, ¿no? Uno se sorprende de la cantidad de cámaras que lleva eso, y entonces tiene una cámara principal, una cámara microscópica, toma fotografías detalladas de las rocas, las puede coger con un brazo que tiene, y entonces toma fotografías microscópicas, ¿cierto? Los ojos del rover, el rover tiene que saber para dónde va, entonces él determina, esos son los ojos de él, yo por dónde voy, ¿no? Una cámara de descenso, es una cámara que está debajo del carro, y este carro, no sé si se acuerdan, ¿no? Es hermosísimo el aterrizaje en Marte, ¿cierto? A él lo soltaron
con un plato, y el plato frenó el carro hasta cierta altura de Marte, y como a 200 metros de Marte, ¿cierto? El plato se suelta, sale un paracaídas, y después de eso salen unas tiras, y a cierta altura, muy cerquita del suelo, las tiras se parten y el robot caía relativamente suave sobre el suelo, y eso demostró que fue muy eficiente. Bueno, entonces para eso eran las cámaras de descenso, para poder calcular exactamente en qué momento se sueltaban las amarras. Además, eso es programa de computador. El programa determina automáticamente cuándo se parten las amarras, no los tipos de aquí. Recuerden que hay 27 minutos entre Marte y la Tierra, entonces esa orden no se puede dar manual, ¿no? Cámaras láser, ¿no? Cámaras de rayos X, estos son cámaras químicas, detectores de radiación, detectores de hidrógeno y estación meteorológica. Eso tiene absolutamente de todo allá. La finalidad de eso, y todos lo saben, ya los Estados Unidos toman la decisión, que entre el 2025 y el 2035 llegarán los primeros astronautas o los primeros humanos a Marte. Bueno, y aquí es el último que quiero mostrar, y es, este no existe, esto está en planos, y eso por eso es tan interesante de hablar, ¿no? Porque aquí juegan mucho los programas de computador, los diseños de computador, ¿cierto? Y aquí es donde empiezan a botar corriente. Perdón. Los científicos empiezan, cuando se toma decisión en una institución como la NASA de hacer un nuevo instrumento, lo primero que se hace es evaluar el instrumento anterior, ¿cierto? Este es el instrumento, y una vez les digo, este es la fotografía de una maqueta a escala natural del telescopio espacial Webb, el que va a reemplazar al Hubble, que está en este momento en el espacio, ¿cierto? Perdón. Y como pueden ver, es un telescopio bastante raro en comparación a los anteriores. Este no tiene tubo, ¿cierto? Ustedes pueden ver el espejo, vean los espejos hexagonales, ¿cierto? Miren que no forma los espejos no forman un espejo redondo, porque se han hecho a partir de hexágonos. Y una de las cosas interesantes que hay que ver aquí es que este es todo lo que recibe la luz, y estos son unas cosas protectoras, unas especies de tapas para protegerlo de la luz y del calor. Este telescopio se va a localizar en la misma órbita de la Tierra, 1.000.000 de kilómetros atrás de la órbita nuestra, a la misma altura con respecto al Sol de nosotros, va a quedar separado, ¿cierto? Y con la característica de que estas plataformas van a estar dirigidas al Sol. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto va a estar dirigido hacia el espacio exterior, y por lo tanto la luz solar va a ser tapada completamente por esta plataforma. Y además no solamente la luz solar, ustedes pueden ver, y hay 5 plataformas, 1, 2, 3, 4 y 5 plataformas para reducir la temperatura, ¿no? Si tienen imaginación y recuerdo de la primera diapositiva que mostré, donde mostré las ondas y las radiaciones, hay radiaciones que se llaman infrarrojas, que son de muy baja temperatura, ¿cierto? Son radiaciones de 4 grados de temperatura absoluta, y por lo tanto, para poderse registrar esa temperatura en un telescopio, estos telescopios tienen que funcionar a temperaturas inferiores a 4 grados absolutos. Estos telescopios tienen unos sistemas de refrigeración con nitrógeno líquido que contribuyen a reducir muchísimo esa temperatura. Este problema del nitrógeno líquido es el que reduce la vida útil de esos telescopios. Ese nitrógeno líquido, con el paso del tiempo, se va calentando, porque el espacio exterior es mucho más caliente, digámoslo así, que aunque es muy frío, pero relativamente más caliente que el nitrógeno, y al calentarse pierde eso. Y no hay manera alguna, ni siquiera ahora con el nuevo cohete que está haciendo la NASA, se podría ir hasta allá. Vuelvo y repito, va a estar a 1.000.000 de kilómetros de nosotros. La Luna está a 300.000 kilómetros, es decir, más de 3 veces la distancia de la Luna, de manera que va a estar relativamente lejos en el espacio, ¿no? Ustedes pueden ver, todo esta es la gente que trabaja en el diseño del computador, todos son astrónomos, físicos, ¿no? Ingenieros, etcétera, etcétera. Este ya es el diseño final, ya lo están construyendo y lo lanzan en el 2018.
Esta es una fórmula simplemente de cómo se arman los espejos, espejos muy pequeños, de 50 centímetros de diámetro, ¿no? Y los arman como un panal. Y además otra característica, cada espejo en la parte inferior, en la parte posterior, tiene motores, servomotores conectados a programas de computador que tienen que mantener una forma parabólica determinada, y por lo tanto si hay frío, si hay calor que las dilata o encoge el vidrio, todo eso es corregido. Vuelvo y les digo, la cantidad de programas que se requieren para hacer esto es absolutamente infinito. Algunos de estos programas son hechos en lenguaje propios de la NASA, no son lenguajes comerciales, aunque algunos sí, sobre todo las fotografías sí son usadas básicamente. Esto es lo que va a tener el web, cámara de infrarrojo cercano, ¿cierto? Espectrógrafo, cámaras, básicamente todo está relacionado con el infrarrojo, ¿no? Y una de las cosas de ver en infrarrojo es que podemos ver el infrarrojo, las gafas para ver de noche son las famosas gafas de infrarrojo, ¿no? Entonces, cuando hay muy poca luz, el infrarrojo se resalta muchísimo. Y la otra, cuando hay nubes de por medio, algo así como cuando uno tiene una cortina entre lo que uno quiere ver y el objeto que desea verlo, una de las cosas es que el infrarrojo hasta cierto punto puede borrar esas nubes intermedias y por lo tanto el objeto es muy visible y podemos estudiarlo muy fácilmente. Bueno, y esta es una de las cosas interesantes, ¿no? Esta es una foto de Saturno, con esto quiero terminar mi charla y mostrarles, esta es una foto de Saturno en luz real. La mayoría de ustedes han visto fotos de Saturno con muchos colores. Esta es otra cosa que utilizan los científicos, de darle falsos colores a la fotografía para resaltar detalles. Y entonces uno puede ver cada una de estas regiones. Los científicos en las fotografías le dan colores distintos y pueden resaltar y ver mucho más detalles, ¿no? Aquí pueden ver, no sé cuál es, pero aquí pueden ver una de las lunas de Saturno. Les agradezco mucho y si tienen preguntas, muchas gracias. Gracias.